Hola, en esta mañana quiero desearte que tengas un día lleno de bendición, un día donde tus planes de este día puedan cumplirse. En este día quiero decirte que Dios es tu fortaleza, que Dios te da las nuevas fuerzas día a día para seguir adelante. Hoy quiero compartirte un pasaje de la Biblia. Quiero que tomes tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 7. Nos dice la palabra de Dios: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no te llegará. En este libro de Salmos, la promesa de Dios es tan grande para cada uno de nosotros. Dios nos promete cuidar de aquellas personas que temen a Dios. Dios nos da una promesa a través de su palabra. Y la promesa de Dios es fiel, la promesa de Dios es verdadero. En este día Dios nos promete, Dios nos da una promesa que nadie te puede prometer. Solo Dios nos dice la palabra: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no te llegarán, dice el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 7. En este pasaje nos dice la palabra de Dios: a tu lado pueden caer 1000, a tu diestra 10.000, pero a ti no te llegará, porque tú estás en la palma de mis manos, porque tú cuidas, Dios cuida de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante nosotros obedecer la promesa de Dios y confiar en la promesa de Dios, porque para Dios en esta vida nada es imposible, pero muchas veces para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible en esta vida. Dios nos dice: a tu lado caerán 1000, a tu diestra 10.000, pero a ti no te llegará, nos dice la palabra de Dios. Su promesa es fiel, su promesa es verdadera. Simplemente Dios quiere que tú le creas, simplemente Dios quiere que tú confíes en Él, porque para Él nada es imposible. Por eso su palabra es verdadera, su palabra es fiel. Confía en las promesas de Dios. Dios nos promete a cada uno de nosotros que Él cuidará de nosotros. En esta mañana nuestro tema es que Dios cuida de nosotros. Dios es el quien nos guía, Dios es el quien nos da las nuevas fuerzas día a día. Su promesa es fiel, su promesa es verdadera. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Por eso en este día nos dice a cada uno de nosotros que Dios cuidará de nosotros, que Él guiará nuestra vida, nuestro camino. Simplemente Dios quiere que tú confíes, que tú tengas esa mirada en Dios, más no en las personas, más no en un ser humano. Dios quiere tu plena confianza. Dios quiere que tú confíes solamente en Él, porque para Él nada es imposible. Por eso nos dice en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 7: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no te llegará, nos dice la palabra de Dios. Es muy importante tener esa confianza, esa fe en Dios. La fe es creer en algo que tú no ves. La fe es la certeza, es la convicción que tú esperas en algo que tal vez tú no lo puedes ver con tus propios ojos, pero sí lo puedes sentir. Por eso es muy importante tener una confianza plena en Dios, porque para Dios nada es imposible en esta vida. Dios está cuidando de cada uno de nosotros. Si hemos pasado esta pandemia y estamos aún con vida, estamos con salud, pues porque Dios, pues es por la misericordia de Dios, mas no es por el gel o por la mascarilla que estabas usando correctamente, porque la palabra nos dice: aunque te amontones de lejía, aunque te laves a montones con ace, jabón, pues tu pecado permanece delante de mí, nos dice. Dios quiere, en vez que tú te limpies con lejía, con ace, con alcohol, con gel, Dios quiere también que tú limpies tu corazón. Limpia tu corazón, ¿cómo estás? Limpia todo resentimiento, todo ira,
todo lo que no le agrada a Dios, limpiemos cada uno de nosotros nuestro corazón, porque la palabra nos dice, sin la santidad nadie verá a Jesús. La palabra nos dice que nosotros debemos ya dejar el viejo hombre atrás. Por eso en esta mañana nos dice, no, pueden caer a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. Dios cuida de nosotros. Dios conoce tu pensamiento. Dios conoce todo lo que tú estás pensando. Por eso la palabra dice, Dios escudriña tu mente y Dios prueba tu corazón. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros tengamos la plena confianza en Dios. Para Dios nada es imposible, pero para el hombre muchas veces es imposible. También quiero invitarte en el libro de Salmos, capítulo 121, versículo 1. Nos dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vendrá tu socorro? ¿A dónde podrás escapar si la ira de Dios llegase a este mundo, a esta tierra? Si tú te escaparas a las alturas, si tú te escondieras bajo la tierra, pues ahí va a estar Dios. ¿A dónde podrías escapar de la presencia de Dios? De la presencia de Dios no podemos escapar. Nuestra vida de cada uno de nosotros está pues en las manos de Dios. Muchas veces tú puedes decir, mi vida es de mí, mi vida, yo sé cómo solucionar o cómo actuar porque es de mí. Como dice la palabra de Dios, puedes hacer muchos planes. Puedes decir que al otro año saldremos a tal ciudad, al otro año esto lograremos, esto haremos. ¿Cuántas personas para este año 2020 han tenido trazado sus metas materiales? Pero muchos han tenido trazado muchas metas, pero en especial lo han tenido trazado metas materiales. Han dicho, vamos a construir un edificio, vamos a ganar tanto dinero, vamos a abrir esta tienda, vamos a hacer muchas cosas en este año 2020. Bien dice la palabra, el hombre propone, pero quien dispone es Dios. Por eso de este año debemos de aprender que el hombre no es nada sin Dios. Por eso te quiero decir en este día, Dios va a cuidar de ti, pero también ponga tu parte. Ríndete a los pies de Dios. Es tiempo de rendirse a los pies de Dios. Por eso nos dice en el libro de Salmos 121, capítulo 1, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro va a venir de Jehová, de nadie es más. De nadie es más, porque la estatua que en algún momento adoraste, esa virgen que en algún momento tal vez te rodillaste frente a ella, no te va a poder salvar, porque Jesús murió por ti, por mí, por nuestros pecados. Simplemente Él ha muerto por nuestros pecados. Él ha venido a esta tierra por los pecadores, mas no por los santos. Por eso la palabra dice, los enfermos necesitan del médico, mas no los sanos. En este día nos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro, nuestra fortaleza, las nuevas fuerzas viene de Dios. Puedes decir que tú hayas logrado en tu vida muchas cosas, ya sea en tu carrera profesional o en lo que tú estés enfocada, hayas logrado, pero tú puedes decir, yo lo logré con mis fuerzas, pero no es así, porque las fuerzas te da Dios. Por eso la palabra dice, mi socorro vendrá de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Dice el 4, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni de noche. Jehová va a cuidar de ti aunque pases por el desierto, aunque pases por las aguas, aunque estás pasando un momento muy difícil en tu vida. Tal vez estás enfermo, postrado en la cama de un hospital. Tal vez estás pasando una necesidad, tal vez en tu matrimonio está destruido, tal vez los hijos no te obedecen.
No sé, puede pasar muchas cosas en tu vida, pero Dios te dice que Él va a cuidar de ti, que Él va a guardar de ti, que Él es tu guardador y Él siempre te sostendrá con su mano derecha y siempre Él estará ahí viéndote, pero Él quiere un corazón contrito, un corazón humillado. Dice el versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Lo más importante, Jehová va a guardar tu alma. Lo más importante en esta vida es el espíritu. Pero muchas veces las personas cuando estás bien, cuando te encuentras lleno de salud, lleno de bendición, no te recuerdas de tu espíritu, más pones en primer lugar las cosas materiales. Más lo que te importa es que esté bien tu carne, que esté bien tu cuerpo, que esté bien, eso es lo que nos importa. Pero el espíritu, ¿cómo está? En tu carne estarás gordita, estás lleno de fuerza, estás bien, pero tu espíritu, ¿cómo está? La Biblia dice, de polvo eres, a polvo volverás. Y el espíritu dice, se va a dar cuentas a la presencia de Dios. ¿Qué cuenta daremos un día si tú no te arrepientes de tus malos caminos? Si tú no te has convertido a Dios, ¿qué cuentas vamos a dar al Todopoderoso? Porque en esta vida todos somos pasajeros. Nuestra vida es como la flor que en un momento florece y al atardecer se marchita. Y muchas veces las personas pues más estamos afanados en las metas que lograr, en las metas materiales. Pero así también como tienes tus metas materiales, también quisiera que tengas tus metas espirituales. No sé cuál sea tu meta espiritual, predicar la palabra de Dios, cantar alabanzas, no lo sé, pero es muy importante confiar en Dios, estar también aferrado en las cosas de Dios, porque para Dios nada es imposible. La palabra dice, si algo me pidieses en mi nombre, yo lo haré. Puedes pedirle lo que tú deseas, lo que tú quieres. Dios te va a responder, pero a su momento, no al momento que tú deseas, no al momento que tú estás esperando, sino al momento de Él, al tiempo de Él. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es justo, porque la palabra dice, Dios llega a tiempo, Dios llega justo. Él no puede llegar en tu vida antes ni después. También nos dice en el libro de Salmos capítulo 121, versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Si tú vives con temor, si tú vives apartado de todo lo malo, la palabra de Dios nos da una promesa, que Jehová va a guardar tu salida, Jehová va a guardar tu entrada desde ahora y para siempre. Pero si tú estás en malos caminos, si tú eres una persona impia que no crees en el Todopoderoso, no crees en Dios, no tienes esa fe, eres una persona atea, pues tarde que temprano vas a tener también tu recompensa. Porque dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dios no es burla, Dios no es pues persona, Dios es espíritu que nos dice su promesa. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. ¿Cuántos quisiéramos vivir con esa confianza, con esa fe de que Dios va a guardar nuestra salida, nuestra entrada? Que para Dios nada es imposible. Si estamos hoy con vida, si estamos bien de salud, es gracias a Dios. No es porque tú has utilizado la mascarilla correctamente, no es porque tú estás utilizando a cada momento el gel, el alcohol, no, es por su misericordia. Y si Dios todavía nos da vida, es porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Por eso es muy importante tener esa confianza en Dios, esa mirada en Dios. Nos dice la palabra en esta mañana que Dios está viendo a aquellas personas que confían en Él. Dios nos ofrece cuidar de cada uno de nosotros. Dios nos da esa promesa. ¿Quién te puede prometer esa promesa de cuidar de ti todos los días de tu vida? Ni tu esposo,
ni tus hijos, ni tus padres te va a dar esa promesa. Confía en Dios. Dios nunca te va a defraudar. Si tú tal vez un día confías en tu esposo o en tus hijos o en tus padres, la persona te puede defraudar. La persona te va a defraudarte, pero Dios jamás en la vida te va a defraudar. Por eso dice la palabra, aunque tu padre, tu madre te dejara, yo Jehová te recogeré con todo, dice. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. La Biblia fue escrita por los hombres que fueron revelados, por los hombres inspirados por Dios. Por eso la Biblia es uno de los libros más importantes. En esta mañana su promesa para ti y para mí es que Dios nos dice, yo cuidaré de ti. Yo guardaré tu salida, tu entrada, yo estaré contigo. Aunque pases por las aguas, aunque pases por el desierto, yo estaré contigo, nos dice. No sé cuántos de nosotros estemos pasando por el desierto. El desierto es un momento difícil, donde tal vez no hay amigos, no hay familiares, te sientes sola, pero déjame decirte que Dios está contigo. La palabra te dice, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, nos dice la palabra. Su promesa es viva, su promesa es eficaz. Dios va a cumplir el propósito. Dios va a cumplir lo que tanto estás deseando en la vida. Dios va a cumplir, pero espérate al tiempo de Él. A ti simplemente te queda orar, te queda agradecer, ser agradecida por todo. Si estás pasando el desierto, estás pasando un momento difícil, pues simplemente di gracias, que a su momento todo pasará, porque como dice, no hay un mal que dure 100 años, ni tampoco cuerpo que lo resista. Dios es nuestro Padre y Él sabe hasta dónde. Tal vez un padre al poner una carga tan pesada a tu hijo le puedes decir, a un niño de 5 años, lleva esto, carga esto, le podrías decir. No le puedes decir porque sabes que no va a poder llevar esa carga tan pesada. Y así también es Dios. Dios sabe tu fortaleza, Dios sabe tu fuerza, que hasta dónde tú puedes aguantar, hasta dónde tú puedes con ese problema, con ese reto que se te ha presentado. Él sabe. Por eso dice, no, te ajusta, pero no te va a ahorcar. Dios conoce tu corazón. Simplemente Él quiere que lo agradezcas. Tal vez en ese momento de desierto, en ese momento difícil, lo único que te queda es aferrarte a Dios. Porque cuando tú pasas un momento muy difícil en la vida, no hay amigos, no hay. Simplemente está Dios a tu lado. Pero muchas veces cuando tú no conoces la palabra de Dios, cuando tú no conoces la promesa de Dios, pues dices, estoy sola. Todos se alejaron de mí, no hay mis padres, no hay los amigos que un día estuvieron cuando yo estaba bien, cuando yo estaba con dinero, estuvieron amigos, había familiares, pero ahora no está nadie conmigo. No te olvides, Dios está contigo, confía. En esta mañana la palabra nos dice, Dios cuida de ti y de mí, Dios cuida de nosotros día a día. Si aún estamos con vida, si aún estamos llenos de fuerzas en este día, es porque Dios lo quiso así, es porque Dios nos está dando una nueva oportunidad. Recuerda que día a día Dios te da una nueva oportunidad, un nuevo día, un nuevo amanecer. ¿Te has preguntado en estos momentos cuántas personas están postrados en la cama de un hospital? ¿Cuántas personas estarán desahuciados por la ciencia médica? ¿Y cuántas personas estarán encerradas en las diferentes cárceles de este mundo? Muchos están encerrados, algunos injustamente y algunos también por su culpa. Por eso hay muchas veces por quienes orar, por aquellas personas que están postrados en la cama, por aquellas personas que están privados de su libertad. Pero día a día nosotros seamos agradecidos, porque Dios nos está dando una nueva vida, un nuevo día, una nueva oportunidad. Y nos dice en su palabra que Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Él cuida de nosotros porque dice en el libro de Salmos 121, versículo 8, dice,
Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Esa promesa te promete Dios, no te está prometiendo el hombre, sino te está prometiendo Dios. Dios dice va a guardar nuestra salida, nuestra entrada. Dios acampa con sus ángeles a las personas que le temen a Él, a las personas que se han alejado de los malos caminos, a las personas que lo creen en su palabra. En el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 7, también nos dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. ¿Te has preguntado qué nos quiere decir este versículo? Dice, caerán a tu lado 1000. Pueden estar muchas personas tal vez enfermos, contagiados, aunque tú estés ahí en medio de ellos orando por ellos sin temor, tal vez hasta sin mascarilla, dice, a ti no te va a llegar. A tu lado, aunque estén muriéndose, a tu costado, aunque estén muriendo, si no es tu hora, si no es el propósito de Dios, si todavía Dios tiene misericordia para ti, si todavía Dios te quiere utilizar como un instrumento de Él, pues a ti no te va a llegar. Por eso dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. Pidemos cada uno de nosotros una nueva oportunidad a Dios. Para Dios nada es imposible, pero muchas veces para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido metas trazadas este 2020 y no se ha cumplido? ¿Por qué? Porque Dios tiene su poder, porque en las manos de Dios está nuestra vida, porque de Dios dependemos. Por eso muchas veces teníamos metas trazadas, pero no se ha cumplido, porque para Dios nada es imposible. El hombre puede proponer muchas cosas, pero ¿quién es que dispone? Es Dios. Quien te da las nuevas fuerzas, quien te da la sabiduría, es Dios. Para Dios nada es imposible. Las personas podemos trazar metas, sueños, ya sean metas materiales, metas espirituales, pero quien tiene la última palabra es Dios. Pero muchas veces las personas estamos bien afanados con nuestra vida material. Todo queremos hacer en esta tierra, pero allá en los cielos, pero para tu vida espiritual son pocos. Pocas personas se trazan metas para su vida espiritual. Que de aquí a 5 años quiero ser una gran predicadora. Que aquí a 10 años quiero tener un gran ministerio y llegar a otras naciones. Que de aquí a 5 años quiero pues estar bien firme en el evangelio. Que de aquí a 5 años quiero evangelizar a toda mi familia. Que de aquí a unos años quiero ser una verdadera hija de Dios. Muchos tenemos trazado metas materiales y espirituales. ¿Dónde quedan? Las metas espirituales, ¿dónde quedan? Como en la Biblia, Marta era una mujer bien afanada en lo material, mientras que María era una mujer afanada en las cosas de Dios. La palabra de Dios nos dice, buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero muchas veces obviamos esta palabra, ponemos a un lado la palabra de Dios, porque confiamos en nuestras fuerzas, porque confiamos en cada uno de nosotros. No tenemos esa plena confianza en Dios. ¿Qué sería nuestra vida si nosotros, cada uno de nosotros, tendríamos una fe tan chiquitita como dice la palabra de Dios, como un granito de mostaza? Sería la vida tan diferente, sería la vida tan distinto, pero nosotros estamos afanados en esta tierra. Nuestras cosas, nuestras miradas más ponemos en esta tierra. ¿No te has puesto a pensar qué será de ti si te sorprendiese la muerte? ¿A dónde irá tu espíritu? ¿Qué es lo más importante? Porque la palabra dice, de polvo eres, a polvo volverás. Y tu espíritu se irá a la presencia de Dios a dar cuentas. ¿A dónde te irías si hoy te sorprendiera la muerte? Porque tu vida no es comprada, porque tu vida está en las manos de Dios. Por eso en esta mañana la palabra nos habla a ti y a mí que Dios va a cuidar de nosotros.
Si estás pasando un momento difícil, ya sea en tu salud, ya sea en tu hogar o en tu matrimonio, pues quiero decirte, no te rindas, más bien ríndete a los pies de Dios. Si estás pasando dificultad, estás pasando por el desierto, en ese desierto Dios te está fortaleciendo. En ese desierto Dios te está formando, porque nosotros somos barro en su mano de Dios. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Por ese desierto que estás pasando vas a salir bien polido y esos problemas para ti no van a ser problemas, simplemente van a ser retos, retos que te enseñan a mejor, retos que te hicieron más fuertes, más valientes para seguir adelante en la vida, porque la vida está lleno de retos, lleno de problemas, pero esos problemas no los veas como problemas, véalo como retos, véalo como oportunidades. Dios permite que pases por el desierto porque así te está llamando a su camino, así te está llamando a su evangelio. Por eso la palabra dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Es muy importante nuestra confianza en Dios. Confía en Dios. Para Dios nada es imposible. En este día Dios nos dice a ti y a mí, yo cuidaré de ti. Yo estoy al pendiente de ti. Dios está al pendiente de nosotros. Simplemente Dios te ama, pero lo que no ama a Dios es tu pecado. Lo que no ama a Dios son tus errores, tus faltas, y aún peor si tú no le pides perdón. Si tú no estás ahí confesándolo, lo que tú tienes, tú no vas a ir a confesar tu pecado a un cura, a un hombre, mucho menos a tus familias ni a tus padres. Tú vas a confesar tu pecado al Dios vivo, arrodillándote. Por eso la palabra dice, órame, pídeme en secreto, que yo te voy a recompensar en público. La Biblia dice, te he escogido de lo vil, de lo despreciado, para avergonzar a los sabios. ¿Cuántas personas que en un momento han sido despreciados por su familia, tal vez por ser borrachos, por ser rateros, por ser ladrones, por ser tal vez una mujer cualquiera, han sido despreciados por sus familiares, por la gente, por la sociedad? Pero Dios decía, espérate que de esto yo voy a pulir y voy a hacer un instrumento útil para mí. Por eso Dios te dice en esta mañana, tú puedes ser despreciado hasta por tu esposo, por tus familiares, por la sociedad, pero para Dios eres la niña de sus ojos. Para Dios eres la creación más perfecta. Dios simplemente quiere que tú te conviertas a Él. Dios quiere que tú te arrepientas de tus malos caminos. Dios quiere un corazón contrito, un corazón humillado. Dios te ama, más aborrece tu pecado. ¿Y a qué tiempos estamos llegando? Las señales que está escrito en el libro de San Mateo se viene cumpliendo. Huirás de guerras, huirás de peste, huirás de enfermedades, huirás de toda cosa en este mundo, pero aún todavía no será mi venida, porque tiene misericordia, nos dice así. Huirás muchas cosas, pero ¿esto para qué pasa? Para nosotros santificarnos más. La Biblia dice, el que sea santo, que se santifique más, y el que sea justo, que se justifique más. Entonces, si a nosotros nos vienen estas dificultades, es para que nosotros nos podamos prepararnos más. En esta mañana nos dice a ti y a mí, yo cuidaré de ti. En el libro de Salmo 121, capítulo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 7, dice, caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. Confía en esta palabra, no tengas miedo, no tengas temor. Así es que no estés puesto ya 2, 3 mascarillas. Más bien preocúpate por limpiar tu mente, tu corazón. Preocúpate por ordenar tu familia. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo estás con la suegra? ¿Cómo estás con la nuera? ¿Cómo estás con tus yernos? Preocúpate en ti, mírate, escudriñate, ¿cómo estás? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Primero saca la paja que está en tu ojo para que puedas sacar también
la paja que está en el ojo de tu hermano, pero muchas veces miramos a la persona del costado. Escudriñate tú mismo, ¿cómo estás caminando? ¿Cómo estás ante Dios? Tal vez para el hombre estás bien, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está limpio? ¿Tu corazón está lleno de ira, lleno de resentimiento? ¿Cómo está tu corazón? Escudriñate tu corazón. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás ante la presencia de Dios? Porque Dios dice que la iglesia sin mancha ni arruga, esta será la iglesia que será arrebatada. Por eso muchas veces nosotros nos debemos ocupar en la santidad. Nadie en esta vida somos perfectos, pero estamos en ese proceso, estamos en ese camino y su promesa es fiel. Por eso quiero decirte en esta mañana que Dios dice, cuida de nosotros. Dios va a estar al pendiente de nosotros. Te repito en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. En el libro de Salmos 121, capítulo 121, versículo 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios nos da esa promesa inmensa. ¿Quién te podría prometer? ¿Quién te podría decir, yo guardaré tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre? Aunque pases por el fuego, aunque pases por la agua. ¿Quién te podría prometer? Nadie, ni tu padre, ni tu madre, ni tus amigos, nadie. Pero la palabra de Dios, la promesa de Dios es tan verdadera, es tan fiel, que simplemente Dios quiere que tú confíes en Él. Simplemente Dios quiere que nosotros pongamos la mirada en Él. En esta mañana quiero decirte que tu confianza, tu mirada sea en Dios Todopoderoso, porque para Él nada es imposible. Tus metas que te traces en esta vida, tú lo puedes proponer, pero quien va a disponer es Dios. Dios te ama, Dios te quiere, mas no ama tu pecado, mas no ama tu error, pues quiero que tengas un día lleno de bendición y confía en la palabra de Dios, confía en la promesa de Dios. Muchas bendiciones en tu familia, muchas bendiciones en tu matrimonio. Quisiera decirte en esta mañana, si quisieras que haga una oración o que en mis oraciones ore por ti, puedes dejar tu nombre con tu apellido aquí en los comentarios, estaré orando. Y muchas gracias, nuestra confianza que sea en Dios. Muchas gracias, Dios te bendiga.